Hola a todos, me llamo Don Alberto Rabagnani. Soy sacerdote, pero he decidido dejar el ministerio. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Aquí a mi derecha tenemos a el hasta ahora llamado Don Alberto Rabagnani, un sacerdote italiano muy conocido dentro de la iglesia y también fuera de ella, que lamentablemente ha dejado el sacerdocio. Sí, un sacerdote joven, insisto, muy conocido, digamos así propiamente muy famoso, ¿no? Y que nos ha dejado un video pues para que todos escuchemos las motivaciones o el sentido de esta renuncia al sacerdocio, al ministerio católico. Cuando digo renuncia al sacerdocio me refiero al ministerio. Evidentemente él será sacerdote para siempre por la ordenación sacerdotal. Sin embargo ya no quiere ejercerlo. Esto es muy, pero muy penoso, evidentemente. En estos últimos días he estado como un poco pendiente, estaba justamente esperando esta publicación en la que él dice propiamente qué es lo que ha ocurrido y por qué ha decidido dejar el sacerdocio. Yo quiero que ustedes escuchen, por un lado, tres cositas. ¿Por qué ha elegido esto? Segundo, aquí se encuentra algo muy importante y es cuál es la concepción del sacerdocio, y esto va dirigido sobre todo para todos los seminaristas, sacerdotes, para todos aquellos que tienen inquietudes vocacionales hacia el sacerdocio, para todos los laicos y para todos los fieles, y también para las personas fuera de iglesia, para que se entienda de la manera más correcta lo que significa el sacerdocio católico. Lamentablemente, el padre va a decir algunas cosas que no lo son, ¿no? Hay que decirlo de principio, lamentablemente, ¿no? Bueno, ya haré el comentario que se deba en el momento. Ese es el segundo punto. ¿Y cómo lo ilustraremos? Justo el día de hoy, el día que sale este video, providencialmente, porque esto no tiene ninguna conexión externamente, ¿no? El Papa León saca una carta dirigida a los sacerdotes españoles madrileños por un encuentro que tienen y les dice pues el sacerdocio católico es así, así y así. Entonces podemos confrontar justamente esas palabras del Papa León con esto que va a presentar Don Alberto. Ya no será llamado don. Hay que recordar que aquí en Italia, también en alguna zona en España, se dice al sacerdote o se le llama por don, ¿no? Don Bosco, por ejemplo, San Don Bosco. Aquí en Italia le dicen a los sacerdotes don, que ya no será don, será solamente Alberto, ¿no? Bueno, da pena, da realmente pena, porque sea como sea, siempre es una infidelidad a una promesa, ¿sí? Que a fin de cuentas, en algún momento quizá alguien tiene que desistir del ministerio porque no hay otra forma más, porque ha perdido totalmente la fe, porque ha cometido un escándalo terrible. Bueno, porque hay causas. A veces, lamentablemente, el mal menor es salir, ¿no? En el caso de él, pues, por lo que va a contar, ya cada uno puede, pues, un poco interiorizar para no juzgarle a él, porque de eso no se trata, ¿no? Sino interiorizar el sentido del sacerdocio para profundizar el sacerdocio de Cristo. Porque cuando hablamos del sacerdote estamos hablando de Cristo y del misterio del alma sacerdotal. Aquello que el sacerdote in persona Christi Capitis realiza de una manera preeminente o totalmente pues expuesta allí la naturaleza del sacerdocio en la liturgia, sobre todo en los sacramentos, sobre todo en la Santa Misa, ¿no? Bueno, disculpen ese contexto un poco largo, vamos a ver ahora sí el video. He traducido del italiano al español, van a escucharlo ahora en español, ¿sí? He tenido pues el cuidado de que la traducción sea correcta y sí, lo que dice, aunque no es literal, está en el mismo sentido de lo que él está diciendo en italiano, en el original, ¿no? Entonces escuchemos ahora en español. Bien, hermanos, no olviden los 3 puntos, por favor, no los olviden, vamos allí. Hola a todos, me llamo Don Alberto Rabagnani. Soy sacerdote, pero he decidido dejar el ministerio. Había decidido entrar al seminario cuando tenía 17 años, después de que me había convertido. Sí, había una chica que me gustaba,
Mis padres estaban absolutamente en contra. Tenía un miedo terrible de perder a mis amigos, pero Dios me había cambiado la vida y por eso no podía hacer otra cosa que entregarle mi vida a Él. Y entrar al seminario me parecía la mejor manera. Así que entro al seminario, que es el lugar donde se forman los nuevos sacerdotes, y allí rezo, estudio, conozco a Jesús, la iglesia, la tradición cristiana, vivo un montón de experiencias que me permiten conocerme a mí mismo. A la vez, como hombre, como cristiano, y luego me preparan realmente para convertirme en sacerdote. Durante los 6 años de formación prácticamente nunca tuve ninguna duda que realmente me pusiera en crisis. Estaba totalmente convencido, quería ser santo, quería ser perfecto como San Francisco de Asís, San Juan Bosco, esas grandísimas figuras que me inspiraron y me hicieron nacer el deseo de llegar a ser exactamente así. Y al final decido convertirme en sacerdote. El día de mi ordenación fue el más hermoso de mi vida, o al menos el primero de muchos. Recuerdo el Duomo estaba lleno de gente, yo estaba lleno de pensamientos, expectativas, deseos, buenos propósitos. Lloré, reí y ese día me di cuenta de que mi vida realmente tenía un sentido porque la había entregado. Me había convertido en sacerdote para siempre, porque uno es sacerdote para siempre. Pero luego, claramente Dios, la vida, me reservaron sorpresas. Y de hecho, aquí estamos. Mi primer destino fue la parroquia San Michele de Bustarsizio. Fueron años maravillosos. Era sacerdote, pero fue allí donde realmente lo llegué a ser. Pasé de ser un muchacho que todavía olía a seminario, a ser un padre para muchos jóvenes. Me equivoqué muchísimo. Claro, pero precisamente por eso he aprendido muchísimo y sin duda lo que sucedió en esos años me hizo la persona que soy. Y de hecho fue precisamente en esos años cuando mi vida volvió a cambiar por completo. COVID, comienza el confinamiento, empiezo a hacer videos, los videos se vuelven virales y de repente me vuelvo popular y esto me permite conocer a muchísimas personas, vivir experiencias fantásticas. Pero enseguida me pregunto cómo puedo vivir todo esto dentro de mi oratorio, dentro de mi ministerio. Así que invento un taller de comunicación para permitir a los chicos que tenía a mi lado comunicar, gracias, no solo como yo, sino junto a mí, también porque son chicos los que me contactan, no solo los de mi parroquia, sino de toda Italia. De repente me escriben por Instagram, por correo electrónico, me envían cartas con preguntas, dudas, agradecimientos, confidencias, confesiones, y luego quieren venir a verme, a conocer a los chicos de mi oratorio. Y me doy cuenta de que ya no soy solo el cura de la parroquia de Bustarsizio y entiendo que podía ser sacerdote de una manera diferente y así decido hacer algo distinto. Junto con los chicos fundo una comunidad, no un movimiento, no una comunidad tradicional, sino algo nuevo que está formado por jóvenes de la generación Z, de la generación del COVID, que por lo tanto viven y piensan la iglesia de una manera diferente a la mía, a la de sus padres, a la de los obispos, a la del Papa. Y así nace Fraternità, que para mí es como una criatura, un hijo, por lo tanto es un don y una grandísima responsabilidad. Gracias a Fraternità he tenido la posibilidad de conocer personas maravillosas, de viajar por Italia de norte a sur, de vivir experiencias sumamente intensas y sobre todo he vislumbrado la posibilidad de una iglesia diferente, nueva, realmente capaz de estar cerca de las nuevas generaciones. A ver, hasta aquí un breve comentario solamente. Pues todo lo que ha dicho ha sido una historia vocacional pues muy bonita, ¿no? Muy hermosa de cómo se fue formando y sus ilusiones, sus deseos, sus experiencias, el sentido del sacerdocio que lo veía sobre todo en el servicio, ¿no? Hasta ahí, digamos, se entiende este llamado. Sin embargo, lo que llama la atención allí es como la falta, por lo menos yo lo veo así. Si a mí me preguntan, y eso sí es muy, digamos, personal, transmitido desde mi experiencia, a eso me refiero, pero está basado evidentemente en la teología católica del ministerio sacerdotal, ¿no? Para mí el sacerdocio solamente tiene sentido desde la fuente de la celebración eucarística, desde allí. Y eso se dimana sobre todo en la penitencia, en la confesión, en el sacramento de la confesión y en los demás sacramentos, ¿no? Pero la fuente es la misa, la Eucaristía. Allí está el centro, el corazón, el núcleo. Es lo principal. Una misa. Yo recuerdo que cuando celebré una misa, y eso les digo a los sacerdotes o a los seminaristas cuando acaso me dan la palabra para comentar algo al respecto del ministerio, una misa celebrada, una misa. Ahí está el sentido de nuestro ministerio. Y si después de eso muero, listo, morí en plenitud. Ahí está, ahí está. Ahí se resume todo. Eso lo dice
la iglesia, el magisterio, de diferentes maneras pudiese ahora documentarlo, pero no es necesario, pero pienso que es suficiente, creo que se entiende. Bien. Como que falta un poco esto, ¿no? Como que falta esto. En la formación a veces, si no se acentúa en la identidad propia del sacerdocio, en su relación con la víctima ofrecida en el altar del sacrificio, el sacerdocio se puede diluir fácilmente. Y esto que lo escuchen todos, seminaristas, inclusive también yo como sacerdote me estoy cuestionando ahora mismo, ¿no? Me estoy interpelando. Y todos nuestros hermanos en el ministerio. También los laicos, para que entiendan quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos una raza, digamos, entre comillas, una especie distinta en ese sentido, digamos, espiritual, ¿no? Evidentemente somos seres humanos, tenemos igual dignidad y todo esto está claro. Entiéndase lo que quiero decir. Hay una comunión especialísima y por ello la dignidad sacerdotal. Esto es indiscutible. Este primer punto lo menciono porque si esto no se tiene claro desde el principio, desde el seminario, luego uno puede cometer errores. Recuerdo claramente un seminarista que se me acercó, yo quiero ser sacerdote, le pregunté, ¿pero por qué? Dime. Me dijo un par de cosas, le dije, ¿por qué más? Otras 2 cosas más, ¿pero por qué más? Otras 2 cosas más, y les dije, has fallado. En eso no consiste el sacerdocio, porque me hablaba de el servicio, estar con la gente, los pobres, los jóvenes, y así, 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 así. Y nunca dio en el clavo, lamentablemente, en esa conversación, ¿no? Y le dije, con el dolor en el corazón, mira, date cuenta, replantéatelo, ¿no? ¿Realmente es tu vocación el sacerdocio? Porque hacer lo que me has dicho lo puedes hacer como religioso, como laico. Hay casados, hay hombres casados, padres de familia, que pueden hacer eso también. El sacerdocio tiene que ver con algo más. Piénsalo, ¿no? Recuerdo que estuve en un retiro y bueno, él le acompañó un poco. Desde mi experiencia, ¿no? Si es que esto no se tiene claro, luego en el ministerio sacerdotal se pierde fácilmente el horizonte y si se pierde, comienza la deriva. Y esto es muy doloroso, porque a la final, quienes más sufren en esto son los fieles. Vamos a leer a continuación, eso no lo dije al principio, pero es interesante que también se presenta aquí un par de testimonios de jóvenes y que le han escrito, y aquí en los comentarios están. Vamos a ver también eso más tardecito. Acabemos de escuchar y digo esto, voy a ir confrontando ya acto seguido con lo que el Papa León ha escrito al respecto de el ministerio sacerdotal, el sacerdote, que es lo que él ha dicho a los sacerdotes en Madrid, pero que se puede aplicar en general a todos nosotros, ¿no? Sigamos escuchando. Sé que puede parecer una exageración, pero en ese momento... Ya, él estaba hablando justo de... Ahora, miren, esta especie de desunión, de falta de comunión con el sistema eclesiástico, que en algunas cosas puede estar atrasado, si se quiere decir así, listo, pero uno entra en comunión con el sistema eclesiástico y desde allí va avanzando con la iglesia, ¿no? Pero el hecho de decir, yo quiero una iglesia nueva, ¿no? Esto es una interpretación, una hermenéutica, se suele decir, de la ruptura. Es romper con lo anterior y comenzar algo nuevo. No, en eso no consiste. Hay que caminar con la iglesia. Ese es el arte del sacerdote. No puede crearse una nueva novia, ¿no? No. Es esta. Y con ella vamos. Eres mi esposa, ¿no? Eres mi esposa de la iglesia. Avanzamos. ¿Se entiende, no? Y allí ya se ve que hay algo que no va bien al respecto de la identidad sacerdotal. Insisto, Alberto, antes don Alberto, tiene su historia y tiene su relación con Dios y tendrá que rendir cuentas delante de Dios en todo lo bueno, en todo lo malo, en todo lo que ha hecho. En eso nosotros no somos jueces y les recomiendo no se metan allí, no se metan por allí. Sencillamente les recomiendo más bien tomar la situación en general para discernirla, profundizarla, orarla y también orar por él, ¿sí? Porque es nuestro hermano. Eso es importante. Ok.
Yo era el sacerdote más afortunado del mundo. No podía pedir más, solo debía seguir mi vocación, acoger lo que Dios me estaba dando, y lo hice, y precisamente porque lo hice, al final he llegado aquí, a este punto, y después de Bustarticio me había mudado a Milán. Obviamente estaba muy emocionado ante la idea de comenzar una nueva aventura, sobre todo en un entorno tan estimulante como es Milán, y no sabía que empezaría a hacerme cada vez más preguntas, a profundizar cada vez más dentro de mí y a cuestionarme mucho, muchísimo, yo con todas mis certezas, y fue aquí donde tomé mi decisión. No recuerdo el momento exacto en el que por primera vez empecé a pensar en dejar el sacerdocio. Seguramente no fue un pensamiento repentino como una iluminación o algo así. Ser sacerdote de hecho significa cosas muy concretas. Ante todo, el celibato, de hecho no lograba respetarlo realmente. Al principio les decía que debía convertirme, que era una cuestión de voluntad, pero luego, con el paso del tiempo, dejé de fingir, de tener que justificarlo a toda costa. Luego están las expectativas de las personas hacia nosotros, los sacerdotes, que a veces son inhumanas, como si fuéramos seres especiales, ángeles caídos del cielo, encargados de lo sagrado, programados para ser buenos, pero francamente me parecía una hipocresía ya insostenible. Bueno, ahí toca algunos temas interesantes, el celibato, el papel, digamos, él lo dice en otra entrevista, no sé si ya lo mencionó o viene ya ahora después. Él dice el rol social del sacerdote, ¿no? Y también luego lo que espera la gente del sacerdote, ¿no? Pienso que estamos en un punto, y eso me admira un poquito, me extraña de él, siendo un sacerdote joven, que en su experiencia él haya tenido esto, como esperamos del sacerdote la perfección. No sé, pero desde mi experiencia, creo que tenemos por ahí la misma edad, o quizás es más joven, no lo sé. Desde mi experiencia, yo noto claramente que la gente entiende, más ahora en este tiempo en el que nos encontramos, el sacerdote es un ser humano y tiene sus circunstancias y tiene sus luchas. Él ha mencionado al respecto del celibato, al respecto de presentarse como me encargo de lo sagrado, de las cosas de Dios, y estar preocupado de aparentar como perfección, santidad, casi que inhumanidad ante el otro, ¿no? Como que fuera un ángel, ¿no? Me llama la atención eso, me llama mucho la atención siendo él un sacerdote joven. Y insisto, desde mi experiencia veo una iglesia que entiende claramente la humanidad del sacerdote, ¿no? Me llamó la atención eso, pero evidentemente es su experiencia, ¿no? Y si a él le ha ocurrido así, bueno, ¿no? Por último, el papel institucional. Un sacerdote representa a la iglesia, ¿no? Ahí dice el papel institucional. Él dice en italiano el role, ¿no? El rol institucional, ¿no? Social. Dirá en otra entrevista también, ¿no? Bueno, escuchemos. De lo sagrado, programados para ser buenos, pero francamente me parecía una hipocresía ya insostenible. Por último, el papel institucional. Claro, evidentemente el sacerdote tiene que esforzarse por vivir la santidad, las virtudes, ser bueno y todo, evidentemente, pero que nace desde la naturalidad de la relación con Dios, que esto se aplica siendo sacerdote que siendo laico. O sea, todos estamos llamados a la perfección cristiana. Independientemente si soy sacerdote, si soy maestro de educación física, si soy albañil, si soy heladero, si soy peluquero, lo que sea, yo tengo que vivir la castidad, la humildad, la bondad, la misericordia, la templanza, todo esto. Por eso allí hay como una especie de, no sé si, de falta de comprensión de esto, que es importante, inclusive para toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a la santidad. Hermanos, ustedes están llamados a ser santos, y si es posible, más que los sacerdotes, pero por supuesto. Y que a nadie le sorprenda si al final de los tiempos, en el juicio final, encontremos a más laicos santos que sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay más laicos. Son menos sacerdotes y ellos tienen más, estadísticamente hablando, más oportunidad de ser santos porque son más, ¿no? Y ellos tienen un ejemplo que dar y nosotros tenemos que aprender. Yo de cuántas laicas mujeres, por ejemplo, he aprendido, de santas, de doctoras de la iglesia, de cuántos hombres también santos, no sacerdotes, no consagrados, he aprendido. ¿Se entiende? Cuidado con pensar el sacerdote solamente tiene que ser el santo y el bueno. No, no, no. Si estamos hablando de santidad y de bondad evangélicas, todos. Eso es
importantísimo. Demasiado, demasiado. Un sacerdote representa a la iglesia, ¿no? Sin embargo, yo de hecho cada vez me costaba más. Solo permítanme, todos representamos a la iglesia. Si tú eres realmente laico, que vives tu cristianismo, catolicismo de verdad, sabes que tú eres también un representante de la iglesia. Tú en la sociedad, en el mundo, eres un cristiano. Estás allí cargado, ¿sí?, de la responsabilidad de dar testimonio de Cristo. No solamente el cura, no solamente la monjita. Todos. Y si alguien no ha entendido esto, está todavía lejos de su identidad cristiana. Está lejos de lo que Dios le está pidiendo comprender para comenzar a ser sal de la tierra, luz de este mundo. Leíamos recientemente el domingo. Eso es muy importante. Lo insisto otra vez. Disculpen que detenga, lo insisto otra vez. Eso es muy importante. Demasiado, demasiado. Representa a la iglesia, ¿no? Sin embargo, yo de hecho cada vez me costaba más estar dentro de eso. Por ejemplo, me sentía incómodo al llevar un alzacuello que para la gente suele significar algo muy distinto de lo que yo diría de mí mismo como sacerdote. Es un uniforme. La sotana de sacerdote que, en cuanto tal, separa de las personas, pero esa distancia, yo ya no la quería más. Luego me sentía incómodo. En verdad me sorprende esto de la distancia que él habla y todo esto. Sí, me sorprende, pero es su experiencia. Allí. Yo siempre voy a recomendar que el sacerdote, como dice la iglesia, lleve, ¿no?, una insignia sacerdotal identificable, evidentemente, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, según su experiencia, ahí no nos metemos mucho. Son cuestiones a veces más debatibles. No el no identificarse, ¿no? Ahí sí todo sacerdote debe identificarse, pero porque es algo normal, natural y que no debe alejarnos del otro. No debería. Yo no he tenido nunca esa experiencia, en verdad. Quizá el hábito mismo que yo utilizo es tan, pues, sutil, digamos así, que todos identifican que soy, pero a la par no incomoda, ¿no? Pero un alzacuello, no lo sé. Es su experiencia, allí pues eso es intocable, digamos, en su intimidad y en su experiencia personal, ¿no? Pero esa distancia, yo ya no la quería más. Luego me sentía incómodo al celebrar la misa porque tenía que llevar a cabo un rito que ya veía que no le hablaba más a la gente. Y tenía que pronunciar palabras que incluso yo encontraba incomprensibles, y francamente a veces incluso cuestionables. Luego, Sí, ahí ya estaba todo claro, ¿no? El sacerdote pierde el sentido de la misa y se acabó, se acabó, se acabó. Puede durar años, años celebrando misa con esas frialdades o esas dudas. Años, años. Pero ya ha dejado de ser realmente lo que la gente dice de él, padre, ¿no? Sacerdote en el sentido íntegro, ya no. Se perdió, ya no está. En el sentido, digamos, íntegro. Evidentemente, ontológicamente, él sigue siendo y todo, pero en su integridad del ser y el hacer, el comunicarlo, el instruir a los demás desde su identidad, que nace desde Cristo, víctima, sacerdote, altar, ofrenda, ¿no? Bueno, aquí quiero presentarles algo del Papa León y luego continuamos con el video. Disculpen que lo vaya interrumpiendo, pero intento que eso sea una enseñanza. Si quieren ver el video completo de él, lamentablemente está en italiano, está ahí en su canal de Don Alberto Rabagnani, ¿no? Veamos un ratito lo que dice el Papa León sobre el sacerdocio y luego lo entroncamos aquí para luego continuar con lo que él dice y así entender a la luz del Papa lo que él presenta como los motivos de su elección de dejar el ministerio. Aquí tenemos la carta del Santo Padre al presbiterio de la Arquidiócesis de Madrid en ocasión de la asamblea presbiteral llamada Convivium, ¿sí?, de este 9 de febrero, hoy día de 2026. Ok, está publicada aquí la carta del Santo Padre. Aquí hace un saludo y unas palabras introductorias. Vamos a lo que me refería. Atención. El tiempo que vive la Iglesia nos invita a detenernos juntos en una reflexión serena y honesta. No tanto para quedarnos en diagnósticos inmediatos o en la gestión de urgencias, sino para aprender a leer con hondura el momento que nos toca vivir,
reconociendo a la luz de la fe los desafíos y también las posibilidades que el Señor abre ante nosotros. En este camino se vuelve cada vez más necesario educar la mirada y ejercitarnos en el discernimiento, de modo que podamos percibir con mayor claridad lo que Dios ya está obrando, muchas veces de forma silenciosa y discreta, en medio de nosotros y de nuestras comunidades. Está hablando aquí el Papa de los retos que presenta el mundo de hoy, que cada vez es menos creyente. Algo que también experimentó el Padre Alberto en esta comunidad de jóvenes. Aquí el Papa justamente habla de esto. Hay desafíos, hay cosas que tenemos que aprender a abordar a través de la luz de la fe, ¿no? Y continúa. Esta lectura del presente no puede prescindir del marco cultural y social en el que hoy se vive y se expresa la fe. En muchos ambientes constatamos procesos avanzados de secularización, de increencia básicamente, una creciente polarización en el discurso público y la tendencia a reducir la complejidad de la persona humana. Ahí es que el ser humano, y hoy estamos en el siglo de la subjetividad, es que lo que yo pienso, lo que yo percibo, cómo yo capto, cómo yo me autoconstruyo, me autopercibo. Ustedes están pues familiarizados con esas palabras. La libertad, mi libertad como lo primero, lo más grande, lo preeminente y ya. Hoy se habla de esto y por eso se justifican tantas cosas, ¿no? Interpretándola desde ideologías o categorías parciales e insuficientes. En este marco, la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada. El tiempo que corre tiene que cambiar a la fe, porque la fe ya no se adapta a nosotros. Es la tendencia lamentable de algunos sectores que en vez de cristianizar el mundo, van mundanizando el cristianismo, en este caso, pues la fe en ese sentido, ¿no? Banalizada o relegada al ámbito de lo irrelevante, mientras se afianzan formas de convivencia que prescinden de toda referencia trascendente. A ello se suma un cambio cultural profundo que no puede ignorarse, la progresiva desaparición de referencias comunes. Durante mucho tiempo la semilla cristiana encontró una tierra en buena medida preparada, porque el lenguaje moral, las grandes preguntas sobre el sentido de la vida y ciertas nociones fundamentales eran, al menos en parte, compartidos. Es decir, que el mundo era católico, cristiano, ¿no? Hoy ese sustrato común se ha debilitado notablemente. Muchos de los presupuestos conceptuales que durante siglos facilitaron la transmisión del mensaje cristiano han dejado de ser evidentes y en no pocos casos incluso comprensibles. Ya la gente no entiende qué es la fe, el evangelio, en este caso hasta el propio sacerdocio, ¿no? El evangelio no se encuentra solo con la indiferencia, sino con un horizonte cultural distinto, en el que las palabras ya no significan lo mismo y donde el primer anuncio no puede darse por supuesto. Estamos hablando prácticamente a personas que no conocen el catecismo básico, ¿sí? Sin embargo, esta descripción no agota lo que realmente está sucediendo. Estoy convencido, y sé que muchos de vosotros lo percibís en el ejercicio cotidiano de vuestro ministerio, de que en el corazón de no pocas personas, especialmente de los jóvenes, se abre hoy una inquietud nueva y la Iglesia está llamada a dar respuesta justamente a estas inquietudes. Y la respuesta es el Evangelio, es la fe que hemos recibido. La absolutización del bienestar no ha traído la felicidad esperada. Los jóvenes se han dado cuenta de esto. El yo, y el hedonismo, el bienestar a mansalva, no funciona. Deja hueco el corazón. Una libertad desviada de la verdad no ha generado la plenitud prometida. Y el progreso material, actualmente tecnológico, hasta en algunos casos económico, por sí solo no ha logrado colmar el deseo profundo del corazón humano. En efecto, las propuestas dominantes junto con determinadas lecturas hermenéuticas y filosóficas con las que se ha querido interpretar el destino del hombre, lejos de ofrecer una respuesta suficiente, han dejado con frecuencia una mayor sensación de hartazgo y vacío. Excelente lo que dice el Papa. Conoce lo que pasa en el mundo, ¿no? Precisamente por ello, constatamos que muchas personas comienzan a abrirse a una búsqueda más honesta y auténtica. Una búsqueda que, acompañada con paciencia y respeto, las está conduciendo de nuevo al encuentro con Cristo. El sentido del sacerdocio, ¿no? Esto nos recuerda que para el sacerdote no es momento de repliegue ni de resignación,
sino de presencia fiel y de disponibilidad generosa. Todo ello nace del reconocimiento de que la iniciativa es siempre del Señor, que ya está obrando y nos precede con su gracia. Se va perfilando así qué tipo de sacerdotes necesita Madrid en este tiempo. Y pone aquí, y la iglesia entera. Ciertamente, atención, no hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados. Entre ellos, uno de ellos suele ser el que me reconozcan o la fama, ¿no? Sino varones configurados con Cristo. Eso que queda ahí bien sellado. Varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él. No es ad extra, es ad intra primero. Es mi intimidad con Él. Señor, me llamaste en primera instancia para estar contigo. Y luego de estar contigo, pues salimos y luego regresamos a estar contigo. Nutrida por la Eucaristía, ahí está dando en el clavo. Esto es dar en el clavo. Y expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer con renovada intensidad el sacerdocio en su núcleo más auténtico, ser alter Christus, dejando que sea Él quien configure nuestra vida, unifique nuestro corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la integridad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas que nos han sido confiadas. Eso está hermoso. El Papa continúa: queridos hijos, permítanme que hoy les hable del sacerdocio sirviéndome de una imagen que conocen bien, su catedral. Y hace una explicación del sacerdocio haciendo una alegoría, una comparación con la catedral. Ahora no lo vamos a leer. Si alguien quiere el texto, lo voy a dejar ahí en el primer comentario. Sacerdotes, religiosas, todos los fieles, si alguien quiere leerlo, ahí lo voy a dejar en el primer comentario para que puedan ingresar y leerlo íntegramente, ¿sí? Quería enfatizar solamente esto. Pienso que es oportuno por este contexto del video. Sin embargo, lo que viene aquí más adelante es importante. Dice: miremos el centro de todo, hijos míos. Aquí se revela qué da sentido a lo que hacéis, a lo que hacen cada día y de dónde brota su ministerio. Hermoso. Miren, esto es hermoso. En el altar, por sus manos se actualiza el sacrificio de Cristo en la más alta acción confiada a manos humanas. En el sagrario permanece aquel que han ofrecido, confiado de nuevo a su cuidado. Sean adoradores, hombres de profunda oración, y enseñen a su pueblo a hacer lo mismo. Qué bonito. Habiendo leído esto, escuchemos ahora lo que continúa el video. Me sentía incómodo al llevar un alzacuello que para la gente suele significar algo muy distinto de lo que yo diría de mí mismo como sacerdote. Es un uniforme. La sotana de sacerdote que, en cuanto tal, separa de las personas, pero esa distancia, yo ya no la quería más. Luego me sentía incómodo al celebrar la misa porque tenía que llevar a cabo un rito que ya veía que no le hablaba más a la gente y tenía que pronunciar palabras que incluso yo encontraba incomprensibles. Un pequeño detalle, y lo digo en general porque muchas veces he escuchado esto. No hay que proyectar en la Santa Misa lo que uno está viviendo. A veces pasa eso. Y determina cosas porque uno lo está viviendo, lo está experimentando así. Es que ya no me dice nada a la misa y lo proyecto. Como no me dice nada a mí, seguramente no le dirá nada al pueblo, a los fieles. Sí, ya eso no sirve para nada. O por lo menos no dice nada, ¿no? ¿Qué? Hay que tener cuidado con proyectarnos, hermanos sacerdotes, ¿no? ¿Cómo obra el Señor, no? ¿Cómo obra? Cuando tú piensas que has dado una hermosísima homilía y todos estaban ahí concentrados, quizá a nadie tocó el corazón. A nadie le dio el Señor una gracia a través de tus palabras. A nadie. Y cuando sencillamente celebraste bien la misa, ¿no? Hablaste menos en la homilía e hiciste resplandecer el núcleo de la celebración que es la Eucaristía, muy probablemente allí está actuando el Señor. Porque eso es un encuentro cultural, hay un misterio que se está efectuando allí. Estamos hablando de cosas espirituales, de la fe, de algo que no se nota porque alguien te aplaude, que no se nota porque alguien te está mirando,
que no se nota porque alguien está entretenido contigo. No, 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 no. En el plano de la fe tiene que ver el corazón, tiene que ver una experiencia interior, y lo que hace el sacerdote es llevar a las almas allí, a ese núcleo. Y el sacerdote es padre justamente porque lleva, es pastor, porque lleva a sus ovejas, lleva a sus hijos allí a este encuentro principal y primordial. Que sí, que no todos entienden la misa, que no todos saben, listo. Fuera de la misa está el reto. ¿Cómo los conduzco hasta allí? Bueno. Y francamente, a veces incluso cuestionables. Luego sentía una especie de incomodidad al estar entre otros sacerdotes o, en general, en contextos de iglesia, pero era porque mi ministerio era completamente diferente al de ellos y cada vez me costaba más. Sentirme en sintonía con ciertos discursos y con ciertas formas de pensar. Por último, tenía muchas dudas sobre la doctrina de la iglesia, dudas que personalmente nunca había tenido ni siquiera en el seminario. Sin embargo, al estar tanto en contacto con los jóvenes, realmente me puse a escuchar sus preguntas y las encontré también dentro de mí mismo. Interesante lo que decía el Papa León, ¿no? Sobre lo que ocurre hoy día, ideologías aquí y acá. Uno tiene que estar bien cimentado, fundamentado en la fe para dar respuesta de la fe, ¿no? Si es que no, viene el viento de doctrina y termina hasta confundiendo al propio teólogo, al propio sacerdote, al propio doctor en tal o cual materia de teología, ¿no? Estas preguntas me hicieron surgir dudas, me hicieron reflexionar como quizás nunca antes lo había hecho. Y al final, algunas de mis certezas demasiado firmes, gracias a Dios, se vinieron abajo. Así que entré en crisis. Y me dije a mí mismo, si ser sacerdote significa esto, entonces realmente me cuesta mucho mantenerme en este papel. Y tal como soy, quizás podría hacer más bien si ya no lo fuera. Quizás, si hubiera vivido en otra época, no habría tomado esta decisión. Pero hoy es otra historia. El mundo ha cambiado, la sociedad ya no es cristiana como lo fue durante siglos y la fe de las personas se ha vuelto algo más personal, libre, menos obvio, eso es. Mi fe sigue estando más madura, sin duda más libre, pero ya no logra encajar del todo en la forma de la iglesia, que obviamente tiene sus modos y sus tiempos. Y he entendido que los míos son diferentes. De lo que está diciendo hay algunas cositas que uno podría pues entrar a criticar, ¿no? A decir, mire, pero el padre, ¿por qué dice esto? ¿Por qué lo de aquí, lo de acá? Yo no quiero centrarme más en eso, porque son cuestiones ya desde su experiencia y desde lo que él está pues viviendo, ¿no? Y en eso pues yo no creo que es el momento para estar haciendo eso. Yo más quería centrarme en el sentido del sacerdocio, ¿no? Sí, en lo otro pues a la final él ya no cree pues en todo lo que dice la doctrina, la cuestión de la misa, aquí y acá, ¿no? Bueno. Eso es un ser humano con sus luchas y ahora se encuentra en ese estado y quizá el mal menor sí es, ¿no? Que deje el ministerio, ¿no? Porque si está con eso, ¿cómo va a ser padre, a ser pastor, ¿no? Ahora bien, lo óptimo, uno podría comenzar a hablar, pero lo óptimo sería que él haga esto, esto otro y no pierda el sacerdocio. Estamos hablando de lo óptimo. Pero si está en una situación él donde ya el mal menor sería esto, pues a veces es preferible esto que otra cosa, ¿no? Que se entienda bien lo que estoy diciendo, ¿no? Por favor. He entendido que he cambiado, que todavía puedo cambiar y he decidido hacerlo. Soy muy consciente de lo que estoy haciendo, lo he pensado mucho, lo he hablado mucho. Claro, no sé exactamente qué pasará ahora, pero estoy tranquilo porque seguiré llevando adelante mi misión, siguiendo mi vocación, haciendo el bien. No llevaré el alzacuello. No celebraré la misa, pero mi corazón será exactamente el mismo de siempre. Es más, es muy probable que al final de todo, sea mucho más libre y también más verdadero. Allí termina. Este es un comentario de uno de los jóvenes al video que él hizo. Uno de los jóvenes de este grupo de fraternità, ¿no? Aquí está en italiano, lo voy a poner en español, aquí hay cómo traducirlo, ¿no? Bien, y dice lo siguiente. Soy uno de los jóvenes que conociste con los chicos de fraternidad. Has hecho tanto bien, pero ahora te arriesgas a hacer tanto daño al hacer pasar como verdad tus ideas sobre la misa, el sacerdocio y la iglesia.
Tantos jóvenes han confiado en ti y te han escuchado, y hoy podrías arruinarlos con esas ideas tuyas, alejándolos de la iglesia y de Dios, haciéndoles el juego al diablo. Aquí tenemos otro, un jovencito de 20 años. Lo traducimos y dice lo siguiente. Como católico practicante de 20 y tantos años, te digo, no sé qué se siente ser sacerdote y estoy seguro de que es una gran responsabilidad y una carga pesada. Dicho esto, obviamente no todos los creyentes están hechos para ser sacerdotes, así que te habría agradecido que simplemente hubieras aclarado que tu vocación no fue el sacerdocio desde el principio, sino simplemente una vida de catolicismo puesta en práctica. Lo que realmente me molestó fueron tus dudas sobre la doctrina católica. Vi una actitud que a menudo veo entre los protestantes. Ojo, no te estoy etiquetando. La actitud que yo tengo razón, la iglesia está equivocada. Y por muchos errores que haya cometido la iglesia en el pasado, recuerda que Pedro, el primer papa, negó a Jesús 3 veces, no puedes pensar así, porque si la iglesia se equivoca, la ayudas a mejorar, no la abandonas. Me habría gustado que profundizaras más en estas dudas, pero quizás lo hagas en el futuro o quizás ya lo hayas hecho en tu libro. El único consejo que puedo darte es que si tienes dudas, consultes a los padres de la iglesia, a los grandes teólogos y a los primeros cristianos. Martín Lutero también quiso reformar la iglesia desde dentro, pero acabó creando otras 20.000 iglesias con doctrinas independientes, a veces extrañas o heréticas. Rezaré por ti y mucha suerte en todo. No voy a leer otros comentarios, que han sido los más respetuosos, ¿no? Y los que se han identificado como jóvenes. Seguramente hay muchos más. Este video tiene ¿cuántos comentarios? Tiene 1626, ¿no? Miren, recientemente veíamos la película del Santo Cura de Ars. Aquí en el canal la veíamos el día sábado en la noche. Qué hermoso. Quisiera que nos quedemos con esta imagen. Si no la han visto, les invito a verla, ¿sí? Está aquí en el canal con unos comentarios que yo he hecho sobre el sacerdocio, que realmente la película y el ambiente en el que la vimos fue muy bonito, muy bonito. Aquí les muestro en pantalla brevemente y así si ustedes desean pueden ir a verla. Está muy, muy, muy bien. Aquí está al lado izquierdo, se llama Película Santo Cura de Ars, Padre Byron Kaufman. Aquí la vimos todos juntos. Fue muy, pero muy bonita. Aquí está. Bueno. Listo, hermanos. Quedémonos con este modelo de sacerdocio que es el que vivió el Santo Cura de Ars y que así todos los sacerdotes podamos tener esos modelos bien fundamentados, primero Cristo y luego nuestros hermanos mayores santos que nos enseñan a cómo poner en la actualidad el rostro de Cristo sacerdote para que el mundo crea y vuelva a mirar con el valor que se merece el sacerdocio cristiano, católico. Permítanme darles la bendición. Oremos por todos los sacerdotes, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.